Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. La mesa redonda vuelve a analizar un tema de interés nacional y hoy se acerca al papel de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos en nuestro país. ¿Qué rol juegan los abogados en la nación? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se hace el papel, el trabajo del abogado en todo el país? ¿Cómo puede acceder nuestra población a esos servicios? De todo eso estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con la compañera Lizen María Vilá Noya, vicepresidenta primera de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, la compañera Lilia María Hernández Doejo, secretaria de la propia organización, y el compañero Alberto Miguel Gómez Pérez, director provincial de Bufetes Colectivos aquí en la capital del país. Con ellos tres estaremos recorriendo varios temas de ese trabajo que hace la abogacía cubana en estos tiempos, y por supuesto también estaremos desde el inicio de esta mesa redonda con nuestro teléfono 831-2484 disponible para que usted nos llame, nos dé su opinión, nos haga sus preguntas, y mañana estaremos buscando respuestas a esas interrogantes. Los invito entonces a que nos acompañen en nuestra mesa redonda, Bufetes Colectivos, 5 décadas al servicio del pueblo. Antes de entrar en el tema de nuestra mesa de hoy, como es habitual, comenzamos con la sección La Noticia del Día. El general de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, recibió en la jornada de hoy al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien ha realizado una visita oficial a nuestra nación. El presidente de la República de Turquía arribó en la noche de este martes a Cuba para cumplimentar una visita oficial. Tayyip Erdogan es el primer presidente de su nación electo por voto popular directo, y su estancia aquí se enmarca en una gira por Latinoamérica. Esta es también la primera visita de un mandatario turco a la región desde 1995. Ambas naciones sostienen un intercambio fructífero en varias ramas de la economía, como la industria turística, la farmacéutica y de producción biotecnológica. Antes, el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, depositó una ofrenda floral en el monumento al héroe nacional José Martí. Cuba y Turquía establecieron relaciones diplomáticas el 25 de noviembre de 1952. Los vínculos entre las dos naciones son positivos. Cuba reconoce el tradicional apoyo de Turquía a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que demanda el fin del bloqueo económico estadounidense contra nuestro país. Según fuentes de la Cancillería cubana, ambas partes trabajan además por ampliar el componente económico comercial en los nexos bilaterales. El mandatario turco estuvo acompañado por el vicecanciller cubano Rogelio Sierra. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, importante visita que está en nuestro país y que puede contribuir sin dudas a estrechar aún más los lazos, como se señalaba, fundamentalmente comerciales y económicos, aunque también, por supuesto, a estrechar las relaciones diplomáticas entre Cuba y Turquía. Nuestra noticia del día, con ella comenzamos la mesa redonda y vamos ahora a hablar de los bufetes colectivos, esas 5 décadas de labor de esta organización en función de nuestro pueblo, el papel del abogado en la sociedad socialista cubana. Acaban de celebrar los bufetes colectivos el pasado mes de enero las 5 décadas de fundada esta organización. Y nuestra mesa redonda se complace en hablar de este tema que sin duda es parte imprescindible de la vida cotidiana de los cubanos, pero del que también tenemos que adquirir una cultura mayor todos los ciudadanos de nuestro país. Por eso me gustaría comenzar hablando, Lili, sobre ese papel del abogado. ¿Cuál es el rol que tiene un abogado en nuestra sociedad? ¿Cómo está organizado el servicio de abogacía en Cuba? ¿Cuáles son las características fundamentales que él tiene?
Buenas tardes, Randy, y también a todos los presentes aquí en el programa, a los radioyentes y a los televidentes. Ante todo, en nombre de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, dar las gracias por poder participar y tener nuevamente este intercambio comunicativo con nuestro pueblo, que al final es la población destinataria de todos esos servicios que prestamos en cada uno de nuestros bufetes colectivos. Y como bien referías, recientemente, el pasado 22 de enero, celebramos los 50 años de creación de los primeros bufetes colectivos, que todavía no eran organización. La organización surge unos años más tarde, o sea, en el año 1984, teniendo un respaldo legal que es un decreto ley emitido por el Consejo de Estado, y entonces ya como organización se agrupa a todos ellos abogados que se dedican a la representación, la asistencia y la defensa de los derechos de los ciudadanos, o sea, de esas personas naturales, pero también representando a personas jurídicas, o sea, las diferentes entidades, instituciones. Y lo más importante es esa organización que tiene la abogacía a partir de ese año, o sea, de años anteriores al año 84, cuando queda atrás realmente el ejercicio privado de la profesión. Ejercemos la abogacía de manera colectiva, dando un acceso popular realmente a ese acceso al derecho de poder nombrar y sentirse representado por un abogado. El abogado se organiza en bufetes colectivos. Tenemos en nuestro país 184 bufetes colectivos que agrupan a 2.432 abogados en ejercicio. ¿Qué ocurre? Puede ser que alguna de las personas que esté escuchando diga, bueno, pero en el municipio donde yo resido no tengo una oficina de bufetes colectivos. Y ciertamente tenemos municipios, tenemos algunos territorios donde no contamos con un local donde está el bufete. ¿Qué ocurre entonces? Que esas personas tienen que trasladarse quizás a bufetes o a territorios geográficamente más cercanos para recibir ese servicio. Pero también tenemos el caso de lugares donde están los bufetes colectivos y también pues entonces la población acude a otros territorios buscando el abogado de su elección. Sí, porque tiene esa posibilidad de ser representado por uno de sus municipios, o puede incluso buscar otro abogado de su selección, que eso es muy importante. Hay a veces mucha necesidad de elevar la cultura, Lili, y parte de eso, bueno, también esa aclaración que hacías, no es necesariamente 5 décadas de la organización, sino de los bufetes colectivos. En ese empeño de elevar la cultura hay mucha confusión a veces en nuestra población sobre qué es un abogado, qué es un fiscal, qué es un notario, qué es un juez, es decir, no conocen exactamente el rol que tiene cada una de estas figuras dentro del ordenamiento jurídico cubano. El abogado en particular, ¿cuáles son sus funciones? ¿Qué lo diferencia del resto de estas otras figuras? Sí, para ser abogado hay que ser licenciado en Derecho. Y lo otro es que hay, para ejercer la abogacía, que estar integrado y ser miembro de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Yo siempre digo que el abogado es una intermediación entre su cliente, porque viene con un mandato de ese cliente, lo tiene que representar con todas las garantías legales y con todos los derechos constitucionales y de las demás leyes, y al mismo tiempo el abogado no decide el conflicto, no decide la solución de un asunto determinado, de la materia que sea. O sea, el abogado tiene que tramitar, el abogado tiene que pedir, tiene que solicitarle al tribunal, o sea, a los tribunales de justicia o a otras autoridades, a otros órganos, pueden ser organismos administrativos también. Entonces, estamos claros que el abogado, y hablabas, Randy, de esa cultura jurídica, cuando nosotros pues hacíamos nuestros planes y trazábamos nuestros objetivos para el quinquenio hasta el año 2019, o sea, del 2015 al 2019, revisábamos los lineamientos y también los objetivos aprobados en la primera conferencia nacional del partido, y veíamos que había que fortalecer determinadas culturas, la cultura medioambiental, la económica, la tributaria, y también se habla de la cultura jurídica. Y siempre digo que nosotros los abogados somos trabajadores o educadores jurídicos por excelencia, porque trabajamos con la población, con la ciudadanía que accede realmente buscando una orientación ante una duda, ante un problema, porque no siempre llega a ser un conflicto, pero esa persona tiene que salir satisfecha de la orientación
que le da el abogado. Es un poco el primer puente, ¿no?, por el que entra una persona al ámbito de la justicia, ¿no? Ese abogado que tiene que no solo ayudarlo, sino también orientarlo en ese conocimiento de la justicia en el país. Y es una fuerza, como usted decía, de miles de profesionales ya en toda Cuba que se han venido formando a lo largo de todos estos años. Sí, el trabajo, o sea, somos más de 4.000 trabajadores de la organización. Hablaba de más de 2.000 abogados y de un personal que lo apoya, un personal mínimo, indispensable, el que se requiere porque somos una organización autofinanciada, con un carácter social, con un marcado fin profesional, pero realmente el trabajo del abogado se ve apoyado por técnicos jurídicos, por un personal administrativo, que vuelvo a decir que es el indispensable, pero que es muy necesario. Y retomando, porque bueno, no te había respondido a la diferencia, algunas personas pues le llaman abogados a todos. Y realmente hablábamos ya de esta función del abogado, que ciertamente tiene un valor agregado, o sea, el abogado siempre lo vamos a ver como una contrapartida. O sea, en la relación esa que se establece entre las partes, entre las personas. Que está el fiscal por un lado, claro, representando al Estado, el tribunal por el otro, y el abogado es como un intermedio, ¿no? Aquí no vamos a hacer, no vamos a dar conceptos doctrinales, pero sí los recoge la Constitución de la República y está marcado la función del fiscal. El fiscal realmente es un jurista que representa la acción penal pública, y más que eso, yo pienso que el fiscal siempre lo vemos como ese observador o ese controlador de la legalidad, y por supuesto en nuestro país de la legalidad socialista. Los jueces imparten justicia en nombre del pueblo de Cuba y ellos sí deciden los conflictos, no nosotros los abogados. Nosotros le presentamos y le solicitamos a los jueces realmente la pretensión, el pedimento, en nombre de nuestros representados, y todo nuestro respeto realmente para todos estos operadores del derecho con los cuales nos interrelacionamos a diario, y los notarios pues son jueces de paz, no entran en estas procesos o en estas relaciones contenciosas de litigios como nosotros los abogados. La función de ellos realmente, bueno, pues está relacionado más con los actos, con la emisión o expedición de escrituras notariales para dar la fe pública de determinados actos. Eso es importante también conocerlo, por supuesto, para entender cuál es la importancia de cada una de estas funciones dentro de la justicia en el mundo, y en este caso particular nuestra de la justicia revolucionaria. Gracias, Lili. Por supuesto hay más temas. Hablaremos de cómo podemos acceder los cubanos a los servicios de la abogacía, cuánto nos cuesta, cómo debe ser. De eso les propongo seguir hablando aquí en la Mesa Redonda. Importantes acontecimientos internacionales. La valoración de temas de actualidad nacional, acompañadas del criterio y las preguntas de la población. El acercamiento a hechos históricos, económicos, científicos, deportivos y culturales. Mesa Redonda. Más allá de la noticia. Bueno, ¿cómo la población puede acceder a los servicios de los abogados? Sobre eso me gustaría que la vicepresidenta primera de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, Licenciada María Vilá Noya, pues nos oriente, nos hable. ¿Cómo puede acceder un ciudadano al servicio de un abogado? ¿Cuánto le cuesta ese servicio del abogado? ¿Quién establece la tarifa que debe pagar una persona por el servicio de un abogado? Bueno, la población se dirige al bufete cuando necesita los servicios del abogado. Muchísimos acuden, como decía Lili ahorita, en consulta. Tienen un problema o quieren saber cómo encaminar una pretensión, no tiene que ser un problema específicamente, y para eso están abiertos nuestros bufetes colectivos de lunes a viernes, hasta las 5:30 de la tarde en dependencia de los territorios.
Allí puede suceder que la persona venga con un nombre ya, porque conoce a un abogado, porque alguien se lo recomendó, y entonces eso se respeta. O sea, es un derecho constitucional del ciudadano determinar qué abogado quiere que lo atienda. ¿Qué puede suceder? Que en ese momento su abogado no esté. Porque los abogados damos consultas, hacemos contratos en los bufetes para ya encaminar las pretensiones, pero tenemos que diligenciarlo. Tenemos que ir a juicio, tenemos que ir a actos judiciales que pueden ser civiles o administrativos, tenemos que ir a las notarías u otras entidades administrativas, y para eso en muchos lugares pues se establecen turnos de guardia, ¿no? Momentos en que hay una garantía de que el abogado va a estar en el bufete para que la población lo encuentre. Pero aquel ciudadano que no conoce a ningún abogado no queda desprotegido. Es la dirección del bufete quien debe orientarlo, o sea, le hace la primera consulta, una primera entrevista preliminar, donde puede saber de qué se trata el asunto y lo encamina según la especialidad. Puede ser asunto civil, administrativo, laboral, penal, y entonces, en dependencia de los especialistas que estén, pues se le orienta. Hay una cosa muy importante: no existe un horario limitado para que los directivos de los bufetes, ya sea el director de la unidad del bufete o el jefe de equipo, atienda a la población. En cualquier momento, siempre tiene que estar disponible. Por eso incluso en nuestras instalaciones garantizamos, en la mayoría, que la oficina del director o jefe de equipo esté lo más cerca posible de la recepción, de la entrada, para que esté siempre a la mano y pueda orientar de una manera eficaz a la población. Ahora, las tarifas. Las tarifas no son establecidas por nosotros. No las establece ni la organización y mucho menos un abogado en particular. Si la Corte de Autofinancias no son los que establecen las tarifas. No, las tarifas están establecidas de manera estatal. Y eso es una garantía de acceso a la justicia, porque las tarifas son módicas. Cualquier persona puede pagar los servicios del abogado por las tarifas que están ahí establecidas. Que puede suceder que incluso la persona considere que tiene una situación económica difícil, pues entonces incluso existe rebajas o esta exención del pago en determinados casos. Aquellas personas que son atendidas por asistencia social, o sea, pero ciertamente no es muy difícil encontrar una persona que diga yo no puedo pagar al abogado, porque las tarifas no son ni siquiera comparables con las del resto del mundo. ¿Por qué? Porque el abogado nuestro está insertado en todo nuestro sistema social y entonces no se establece una tarifa de la cual dependa directamente su remuneración. El conjunto de los asuntos que tramita, cuando los termina, pues entonces conforman la remuneración del abogado. Por eso no depende de la calidad del servicio de que usted paga más o el abogado le dice que tiene que pagar más. Eso no existe. Si existe alguna duda de la tarifa que se le indicó o se le solicitó, pues entonces la persona puede preguntarle a otro abogado o al director del bufete o al jefe de equipo, y de esa manera todo queda aclarado, porque además el pago se hace siempre en el bufete. ¿Se le hace directamente al abogado o se hace dentro del bufete a una persona en particular? Bueno, se hace dentro del bufete en un local que está, esa es la caja, le decimos la caja, existe un cajero o una cajera. Bueno, la fuerza profesional nuestra femenina está por encima de la masculina. Yo creo que también los trabajadores administrativos tenemos más mujeres que hombres. Sí, quiero aclarar ese asunto porque a veces pudiera darse los casos, y se han dado, ustedes de eso hablarán, de que un abogado pida el pago directo de una acción que haga, ¿no? Y evidentemente está establecido el mecanismo de cómo se paga ese servicio. Está establecido y te voy a explicar. Lo que no es consulta, lo que ya se va a encauzar como un proceso, pues entonces requiere una formalización de qué manera se accede, ¿no? A un contrato de servicio jurídico. Este contrato generalmente se capta de manera digital e incluso tiene, según el tipo de contrato, la tarifa predeterminada, ya le sale eso. Y al final, después de negociar las condiciones del contrato, que las dos partes tienen obligaciones y tienen derechos también, pues entonces, después que se emite, se imprime, pues entonces se lleva a la caja. Y allí se paga directamente a esa persona, no al abogado. Quisiera insistir en que cuando el abogado se compromete a tramitar un asunto mediante el contrato de servicio jurídico, debe también exigir o dejar claras cuáles son las condiciones en que esto se va a desarrollar, en el sentido de que el cliente, la persona, el ciudadano, debe aportar determinados elementos esenciales para que esto pueda echar a andar, determinados datos, certificaciones, o aportar testigos. Porque a veces se dice, bueno, ya contraté con el abogado y esto va a caminar solo, y realmente nosotros lo que hacemos es pedir
por esa persona, pero poniendo nuestro conocimiento técnico. Claro, para poder aportar las pruebas la defensa, tiene que venir Lo que la pasa es persona. que siempre hay un proceso de interacción que es muy importante, una buena comunicación, abogado-cliente, ayuda incluso a saber cuál va a ser la perspectiva final del asunto, porque que hagamos el contrato con la persona no significa que la persona va a tener totalmente lo que está pidiendo. Sobre todo esto sucede en asuntos, en procesos civiles o administrativos, que normalmente es una persona contra otra, no como los asuntos penales, aunque después Alberto se va a referir a esto. Pues entonces a veces uno gana y el otro pierde. Difícilmente en un litigio así los dos ganan. Hay empate, ¿no? Pero sí el abogado es responsable de advertir y de decir, bueno, esto lo podemos encauzar de esta manera, esta es la posibilidad que hay. A mí nunca me gusta tampoco decir las personas no tienen ninguna, a no ser que, por ejemplo, ya no haya tiempo para encauzar una reclamación, un recurso, o que sea algo evidentemente que está contra la ley. Pero siempre hay cosas que se pueden hacer, siempre se puede defender a las personas, e incluso a veces se le dice, mira, busca el criterio de otro abogado y tal vez regresa conmigo, pero para que no digas solo lo que yo te estoy diciendo, porque a veces la gente quiere oír lo que a su derecho conviene. Claro. Y no es lo que está en la legislación. Entonces tenemos que advertirlo, porque para eso nosotros... El abogado siempre defenderá a su cliente, pero no puede ir contra la ley. No puede ir contra la ley. Ese es el gran dilema que tienen ustedes, ¿no?, a la hora de enfrentar todos estos procesos. Y yo te digo que es algo bonito, porque muchas veces la mayoría nos apasionamos con los asuntos. Y a veces incluso esto nos trae contradicciones, ¿no? Pero yo creo que es lo más importante. Y la población debe confiar en que nosotros lo vamos a hacer bien. No quiero decir que seamos excelentes todos, pero vamos hacia allí. Tenemos muchísimos mecanismos para perfeccionar la labor del abogado y la calidad del servicio en aras de que la población se sienta satisfecha y confiada con que los abogados que están en nuestros bufetes pues pueden estar bien representados a través de su gestión. El hecho de que sean tarifas bajas, de que haya abogados disponibles a lo largo y ancho del país, garantiza entonces que el acceso a la justicia, a la defensa de las personas sea un derecho universal de los cubanos. Es así, es un derecho universal y está bien garantizado. Y te puedo decir que a través de estos años se ha hecho más sólido. Ciertamente te decía, pues se pueden pagar las tarifas y a veces ni siquiera se compensa con los gastos en que se incurre para hacerlo, pero no importa, porque la totalidad de los asuntos que nosotros hacemos y el sistema, de la manera que gestionamos los servicios jurídicos, es suficiente para que todo el trabajo del abogado se pueda desarrollar eficientemente. Bueno, veamos en la práctica qué pasa con la defensa de una persona, con los trámites que una persona debe hacer en un bufete colectivo aquí en la capital del país. Oscar Figueredo estuvo ayer en uno de esos bufetes colectivos, nos trajo este reportaje. Acuden desde cualquier lugar de La Habana. Un problema, una queja o una duda hacen que cada día cientos de cubanos visiten las oficinas de bufetes colectivos en la capital. Como cualquier ciudadano que viene desesperado por el problema que tiene y que quiere resolverlo a prisa, pero llegamos aquí y te da un aliento porque te encuentras con la atención de la recepcionista que te lleva hasta un abogado que pueda seguir tu caso, y después te encuentras que el abogado también tiene como un sentido de pertenencia con tu problema y una disposición increíble para resolvértelo. Es la segunda vez que vengo a hacer un contrato con un abogado, que la estoy esperando, que entra sobre esta hora, que me citó. Y el trámite me imagino que no se demore, porque usted sabe que realmente los papeles son engorrosos y demás. De un lado del mostrador, la preocupación por un caso a resolver. Del otro, un personal calificado dispuesto a asesorar y a representar a cada persona en las materias del derecho. Todo el ciudadano que tenga un problema, tanto civil, administrativo, penal, de familia, tiene que acudir a nosotros para ser representado ante los tribunales, ante las direcciones municipales de la vivienda, ante cualquier organismo. La población viene aquí con una consulta previa, con un emplazamiento, con un tipo de proceso en el cual requiere plantear, con problemas con los vecinos, con la familia, sucesorio, es decir, problemas de herencia, y precisamente acuden a nuestra unidad para ser asesorados en primer lugar y después ser representados ante la institución o el organismo de que se trate. Prestar un servicio de calidad sigue siendo un tema prioritario en los más de 20 establecimientos judiciales de la capital.
que va desde el trato al cliente como el cumplimiento de los tiempos pautados para cada procedimiento. Nosotros tenemos establecidos parámetros de calidad para la prestación de este servicio con el objetivo de garantizar una calidad óptima en la prestación del servicio al cliente. Hay otras deficiencias que ya no tienen un carácter interno y que las podamos controlar desde la dirección provincial de manera general, porque obedecen a los organismos receptores de determinados documentos que deben expedir a la población para la prestación del servicio. Elevar el conocimiento jurídico de nuestra población es también un objetivo propuesto por sus trabajadores. Creo que la responsabilidad social del abogado en Cuba hoy es alta y creo que las personas a veces no entienden las leyes de la forma que están consignadas, y hacerlas entender o al menos darle la explicación de por qué son así es una tarea bien ardua, bien importante, bien difícil. El sueño adolescente de Ángel y la decisión repentina de Inés se han visto gratificados cada día cuando, apegados al derecho, confirman su vocación de ser abogados. Adolfo Ley y Oscar Figueredo Reinaldo, especial para la Mesa Redonda. Bueno, ese es uno de los bufetes de la capital. Hay otro, y el director provincial de esos bufetes colectivos aquí en La Habana, el compañero Alberto Miguel Gómez Pérez, que está con nosotros aquí en la mesa. Y me gustaría, Alberto, que nos ayudara un poco a entender esas materias que le conciernen al abogado. Cómo el abogado puede trabajar en diferentes materias jurídicas. Qué recomendación hacerle a una persona que tenga un proceso penal o que tenga un proceso administrativo. Cómo guiarlo en un bufete colectivo. Bueno, buenas tardes a todos, y realmente creo que la exposición que hacía Lili, que hace Lice, incluso de escuchar a nuestros compañeros en ese bufete ubicado aquí en El Vedado, en 17 y 24, uno se percata que la población, es decir, lo que todo el mundo tiene que tener un acceso libre a nuestros bufetes. Nadie tiene que tener temor para entrar a un bufete, porque es el lugar donde pueden orientarte sobre determinados temas que se te pueden presentar en la vida. Los ciudadanos, por regla general, tenemos un problema en la vida, tenemos dos, pero no lo tenemos todos los días, no tenemos una situación penal, pero el día que lo tenga, o el día que tengas una situación con un vecino, el día que tienes una situación laboral, tienes que concurrir a un bufete. Y yo siempre aconsejaría que la persona fuera antes del problema. Antes del problema, ¿no? Porque desgraciadamente muchas personas concurren cuando ya el problema está. Y lo ideal es que las personas, cuando ven que se va a suscitar, conocer sus derechos, eso se puede acceder a un bufete, pedir una entrevista con el abogado que esté de guardia, como se ha explicado aquí, el director lo puede atender, el jefe de equipo, y a partir de ese momento la persona puede reorientar su comportamiento, no dejar que la situación le sobrevenga y después llegar al bufete. Puede hacerlo también, y es la mayoría de nuestros casos. Es mejor que antes de dar cualquier paso usted pueda consultar lo que las leyes dicen sobre eso, ¿no? Siempre hemos dicho esto, en esa parte tenemos que ganar mucho en nuestro país, de que las personas puedan documentarse de sus derechos, que no basta a veces con creer tenerlo, como decía Lice, sino que también hay que saberlos discutir, hay que saberlos enfrentar. El papel del abogado de defender no solo es ya cuando usted cometió un error o tuvo un problema, sino lo defiende también cuando lo orienta sobre algo que no debe hacer o que puede hacer según las leyes que están vigentes, ¿no? Que lo puede evitar o lo puede corregir en cualquiera de las materias que pueda tener. Lo primero es que la consulta es totalmente gratuita, eso se queda claro por todos los que estamos aquí, que al bufete usted concurre, no tiene que pagar nada, porque un abogado le puede explicar y le puede dedicar el tiempo que considere. De allí puede derivarse o no un proceso. Un proceso que se puede encauzar, como dice el ICE, mediante un contrato de servicio jurídico, todos estos mecanismos, y se van buscando soluciones. Las materias que nosotros atendemos, bueno, las tradicionales, el derecho penal, el derecho civil, el laboral, el administrativo, la atención a personas jurídicas. ¿Qué puede pasar a un ciudadano? ¿Qué puede pasar cuando usted ha sido acusado por un delito? A partir de ese momento comienza para una familia y para la persona un conflicto que no es nada fácil. Primero porque no estás preparado para ello, en la mayoría de los casos sobrevienen en un momento determinado. Delitos que pueden ser de carácter intencional, pero también hay delitos que se cometen por imprudencia. Usted va por la carretera, tiene un accidente de tránsito por una falta de previsión en un momento determinado, y mañana usted está acusado por un hecho, si de ahí devino
alguna afectación al patrimonio o a la vida en caso de las lesiones o fatalmente la muerte. En esos procesos penales nosotros no nos regimos, es decir, las personas pueden acceder al bufete colectivo desde el primer momento que conocen de una situación. Ahora, ¿cuándo el abogado puede intervenir? Sí depende de regulaciones que están establecidas en las leyes y específicamente la materia penal en la ley de procedimiento penal, que es la que faculta para la intervención del abogado. Tiene que tener claro la población que los procesos pueden ser disímiles en una materia penal. Hay procesos que llamamos sumarios, es decir, los delitos más leves, de menos complicación, que la legislación establece que puede ir al momento del juicio asistido por un abogado. Eso implica que ante una citación que reciba cualquier persona para un juicio en un tribunal municipal, puede dirigirse a un bufete y concertar un contrato. Ese abogado debe ir y acreditarse ante ese tribunal que va a ser el defensor de esa persona y a partir de ahí realizar los estudios y todas las acciones posibles, que se busca siempre un estudio previo, es decir, la posibilidad que no sea el momento de llegar allí, sino que previamente pueda por lo menos conocer el contenido de esa acusación para poder asistir a la persona en qué debe buscar a su favor, que es lo fundamental. Si a usted lo están acusando, un vecino, porque considera que usted le ha robado, o usted ha cometido un hecho en razón de su trabajo, o ha tomado bienes que no le pertenecen, o ha tenido una situación con un agente policial, usted tiene que buscar elementos para poderse defender. Los procesos ordinarios, que son un poco más complejos, ya tramitados por los tribunales municipales o el tribunal provincial, de acuerdo a la complejidad que establece el Código Penal en el delito, las personas pueden acceder al bufete, como decía, siempre desde el inicio, pero no podemos tener acceso hasta que no se le decreta una medida cautelar. La medida cautelar es aquella en que se asegura a ese acusado de alguna manera prisión provisional cuando usted ya va remitido a un establecimiento penitenciario o está sujeto a una investigación y usted está en la unidad de la policía a partir de un término, es decir, de que ha sido detenido, a partir de un término es que usted puede acceder a ese abogado. En Cuba se establece un límite como máximo de hasta 7 días para que a una persona se le decrete una medida cautelar de prisión provisional y a partir de ese momento, con los datos, como explicaban nuestras compañeras, necesarios, usted tiene que concurrir al bufete a buscar el abogado de su elección o a pedir que le designen uno que conozca de la materia en que usted está interesando, en este caso la materia penal. A partir de ahí, ¿qué hace un abogado? El abogado, después que es acreditado en ese proceso de que se ha entrevistado, debe entrevistarse con los familiares, el que venga o con el propio acusado, si es que el que concurre allí. Entonces, a partir de ese momento comienza a realizar determinadas acciones encaminadas a favorecer a esa persona. Yo decía las medidas cautelares para aclararle y volver después al tema, que no solo es la prisión provisional, porque también está la fianza en efectivo, la obligación contraída en acta, la reclusión domiciliaria. Es decir, hay otras medidas cautelares que no siempre te llevan a alejarte del medio social donde tú te desenvuelves, pero con esas medidas cautelares se lleva allí. Es importante, yo siempre digo que cuando uno tiene una situación se ve solo, en el sentido que quizás hasta socialmente usted sea rechazado. La propia familia que está a tu alrededor no sabe a veces qué te ha pasado y considera que es su hijo, es su esposo, es su hermano y todo el mundo sabe auxiliarse. Por eso yo creo que el papel del abogado es muy importante y más en nuestra sociedad donde lo fundamental es el hombre, el valor humano. En Cuba no pensamos en lo material, no consideramos que los valores están en aspectos materiales, sino en el valor moral, a veces en la vergüenza que una persona tiene de que un familiar está acusado, de que usted sea visto en un momento involucrado en un proceso, eso abochorna generalmente a las personas. Pero bueno, hay que enfrentarlo, hay que llevarlo adelante. Es todo el andamiaje del Estado establecido en cualquier país para reprimir esos comportamientos, porque para eso hay un código que previene de que no debes hacerlo. Pero bueno, estamos hablando de que ya se hizo y hay que enfrentarlo. No solo el abogado asesora y lleva a ese hombre que va a representar o a esa mujer en el proceso, como le decía, para conocer de su interioridad, sino que él está rodeado de familiares, de personas que pueden tener el mejor comportamiento social, personas que no tienen que ver con su delito y que también se ven afectados en este momento. Por eso yo considero que el abogado a veces no solo asesora a las personas en términos jurídicos, sino que se convierte en un consultor familiar, de la familia. Se convierte en una persona que te ayuda, yo diría que invadimos el terreno de los psicólogos, ayudarte cómo tú vas a enfrentar a partir de hoy que un padre que su hijo creía correcto ha cometido un delito y ese papá no puede ir mañana, si está en prisión provisional, más con su niño
a la escuela. Ya la vida cambia para muchas personas. Es el hijo que quizás no puede ayudar a su mamá porque ha cometido un delito. Socialmente uno lo entiende, pero es una persona que requiere también de una atención, porque lo que se pretende finalmente, después de un proceso, es que ese hombre se reinserte a la sociedad. Y no podemos decir que porque has cometido un delito te vamos a alejar totalmente de la sociedad, sino que hay que lograr su reeducación, que es la pretensión de una sanción. Por eso los procesos penales tienen todos estos matices que van encaminados, Randy, a las solicitudes que uno va haciendo en una fase investigativa que tiene términos para hacer solicitudes que te varíen esa medida, si es preventiva, para proponer las pruebas que usted quiere, para hacer solicitudes, para recurrir las decisiones que se tomen en su momento por la instrucción, por el fiscal, en las que cuando los procesos llegan al tribunal y están concretados en una acusación específica, es decir, ya usted sabe concretamente cuál es su acusación, qué acto realizó, qué delito le están diciendo, qué sanción le están interesando, y a partir de ahí el abogado juega ese rol de complementar lo que llamamos, es decir, todo ser humano se defiende. Esa es la defensa normal que realiza un ser humano, todo se defiende, pero esa defensa se complementa con un abogado que es la llamada defensa técnica. Para eso hemos estudiado de buscar todos los recursos que existan a favor de una persona. Y en los procesos penales sucede esto, es decir, es ese complemento, porque pudiera alguien entender, bueno, si cometió un delito, ¿qué va a defender el abogado? A veces es una pregunta que uno dice, bueno, ¿y qué le va a defender o no? El abogado sí tiene que defender. Claro, no, y el abogado puede encontrar elementos que atenúen una decisión judicial, es decir, a lo mejor usted cometió un error, pero la sentencia que le están pidiendo es superior realmente a lo que debiera ser, y usted puede demostrar con elementos como abogado que no es así lo que se está señalando. Se supone que el fiscal considera que está actuando en nombre del Estado, defendiendo los intereses también del pueblo, y lo hace correcto, pero el abogado busca otros matices, otras explicaciones como esta que uno daba, de dónde procede, sus antecedentes, la forma en que lo cometió. Hay causas y condiciones que desgraciadamente suceden en algunos momentos que propician que alguien pueda ejecutar un delito. Y como usted señala, en el caso nuestro, la ley no es el acto racional, sino que es un acto que tiene un componente humano también importante. Yo digo que una de las cosas, siempre he defendido como abogado, y mis colegas no me dejarán mentir, es decir, nosotros tenemos, cuando vas a los fines de una sanción en Cuba, el fin de una sanción es reeducar y buscar que esa persona pueda regresar a la sociedad. Yo diría que eso daría tema para otra mesa redonda, para hablar cómo una persona que ha infringido la ley, que ha ido a una prisión, estudia en una prisión, se forma y sale en la mayoría de los casos como una persona diferente, como una persona que comprende que hizo algo mal, pero que también la sociedad se ha comprometido. Hace unos cuantos años lo hicimos, pero yo creo que es momento de regresar a ese tema. Gracias por su sugerencia. Bueno, ya es un atrevimiento, diría. Nada, en los temas penales así, las demás decisiones pueden ser recurridas cuando usted está inconforme con una decisión, y entonces sobre esa base es que se discuten todas esas cuestiones. Los otros temas están derivados como decían los compañeros, por temas civiles, los temas derivados del Código de Familia. Si usted tiene hijos, las regulaciones con la guardia y cuidado, los alimentos para los hijos. Si usted tiene un conflicto con un vecino para delimitar las relaciones de la vecindad, usted puede concurrir a un bufete, porque pueden ocurrir determinados actos que alguien perturbe tu tranquilidad como vecino y tienes que concurrir al bufete. Hay que demandar, hay que paralizar una obra que alguien inicie y me esté perturbando. Pueden hacerse, usted puede hacer un préstamo, no le devuelven su dinero, puede establecer reclamaciones en ese sentido de cobros de peso. Pueden suscitarse, es decir, los divorcios, que es uno de los trámites más comunes, y los procesos sucesorios, que con mucha frecuencia es de los que más se realizan en nuestro país, que están derivados por el fallecimiento de una persona a la hora de transmitir esos bienes de los que él era propietario, que puede haber que haya dejado testamento, pero si no lo dejó, es una herencia intestada, y por lo tanto deviene una sucesión de trámites. Yo escuchaba a una de las clientes que ahí decía, me demoro y hay que tener muchos documentos. La población tiene que saber que los trámites en cualquier lugar del mundo generan la identificación de las personas, tanto que ya no existen y que tú vas a heredar, los que van a suceder, y todo esto también lleva obtención de documentos. Mientras más pruebas usted presente, más posibilidades tendrá de... Claro, ¿no? Y acreditar también en el caso de las personas su identidad con los nombres, que usted es hijo de aquella persona. Si hay errores en esas certificaciones, dice, me he demorado tantos meses en realizar un trámite. Es posible. Si su certificación tuvo error, que hay que subsanarlos, hay errores materiales, hay errores que tienes que llevarlos ante un tribunal y que no se pueden resolver en un registro. Puede ser diferentes causas, pero esos son entre los temas. También pudiera decir rápidamente los temas laborales, muy sensibles. Usted reclama por
temas de medidas disciplinarias que le apliquen en un centro de trabajo y temas de mejor derecho. Reclamo salario, reclamo una plaza y no le han dado ese derecho, y se hacen también escritos ante los órganos, organismos, instituciones, cuando ya no es ante un tribunal que puede llevar la representación total del abogado, sino que el abogado puede encauzar a esa persona confeccionándole un escrito coherente para que tenga concordancia con las pruebas que pretende y pueda vencer, aun y cuando el abogado no te puede representar ante esas instituciones, que están los casos de la aduana, ante la ONA, las reclamaciones que se realizan ante el Ministerio de la Agricultura, etcétera, por ese momento. Y tienen bastante trabajo todos los días. Tenemos bastante trabajo todos los días. Bueno, pero hay más para ver en esta mesa redonda. Les propongo hacer un breve alto y después regresamos con ustedes. Este jueves, mesa redonda y foro debate sobre los bufetes colectivos y sus servicios al pueblo. Directivos de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos responderán en la mesa redonda del jueves a las preguntas y opiniones de la población sobre sus servicios y el papel del abogado en nuestro país. Antes, a las 10 de la mañana, participarán en un foro digital sobre el tema en el sitio web Cuba Debate. Acompáñenos más allá de la noticia. Organización Nacional de Bufetes Colectivos. 50 años al servicio de la ciudadanía. Bueno, como se ha explicado aquí en esta mesa redonda, el abogado todos los días tiene contacto con muchísimos temas de nuestra sociedad, con muchísimos problemas o con muchísimas soluciones también dentro de nuestra sociedad. Y por supuesto, también lidia con los dilemas de las personas. Lo bien o lo mal que haga un abogado, por supuesto, siempre va a tener una influencia directa en un ciudadano, en una persona del país. Sobre eso vamos a hablar en unos momentos con la secretaria de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, pero antes, Lili, les propongo ver también cómo se trabaja en otro de nuestros territorios, en otra de nuestras provincias, en Camagüey, que tiene una larga tradición también de buenos juristas, Camagüey, desde Ignacio Aramonte hasta hoy. Así que vayamos hasta Camagüey para ver este reportaje. En 12 bufetes colectivos, abogados y técnicos jurídicos de todo Camagüey hacen de la legalidad y el buen servicio al cliente la principal razón de sus acciones cotidianas. La calidad del servicio en Camagüey, específicamente, que es el territorio que nos ocupa, ha ido creciendo a través de todos estos años. Se comenzó por un pequeño bufete, una pequeña unidad, y ya hoy la extensión abarca todos los municipios con una magnitud de prestación del servicio en todas las esferas. Hoy nuestra provincia cuenta específicamente con 141 abogados en ejercicio que abarcan todos los municipios, y de estos 141 abogados, 45 de ellos son especialistas o máster, o sea que tenemos una población de juristas en el servicio de la abogacía con una preparación alta desde el punto de vista técnico, porque son altamente calificados. Servicios especializados en derecho civil, penal, de familia, laboral, también en cuestiones administrativas, económicas, la obtención y legalización de documentos, entre otros, van acompañados en cada bufete de la palabra amable y competencia en la atención que se presta. Como el licenciado Félix Mario Ross, recibieron la toga de honor otros 6 abogados agramontinos al cumplirse 50 años de la creación de los bufetes colectivos. Simultáneamente, 87 juristas y técnicos fueron merecedores de la medalla por las 5 décadas de la institución. La vitalidad de este sector en la provincia es una de las cuestiones que distingue hoy a la abogacía de estas tierras. En Camagüey, Yeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, la toga de honor, que fue una de la máxima distinción que entregaron ustedes, Lili, ahora en este 50 aniversario, y que por supuesto distingue a esos grandes abogados que tenemos en nuestro país. Pero ¿cómo hacer que todo pueda transcurrir en ese mismo camino de esos grandes abogados que hemos reconocido ahora? ¿Cómo hacer que la calidad de lo que hacen nuestros abogados sea permanente? ¿Cómo se mide esa calidad? Es decir, cómo ustedes controlan que se atienda con calidad al pueblo y que es para ustedes un servicio de calidad de un abogado, porque muchas veces pensamos que el mejor abogado es aquel que siempre gana los litigios, o que el servicio fue bueno si ganó el litigio que yo presenté, pero si no lo ganó no lo considero tan bueno. ¿Cómo ustedes miden la calidad del servicio? Sí,
No puedo sustraerme realmente cuando escucho a mis compañeros que hablan con tanta pasión de esta noble y hermosa carrera de la abogacía, y realmente, independientemente de esas cuestiones, nuestra gran mayoría de abogados trabajan con mucha limpieza, respetan mucho la condición de abogado, pero tenemos problemas y tenemos retos. Tenemos realizaciones, pero también tenemos muchas cuestiones en las que hay que trabajar. Y Alberto se refería, y Lisset de cierta manera también, a los valores. Para nosotros, un abogado, y son temas centrales de la organización, tiene que tener determinados valores porque son los de la organización. El compromiso social, la profesionalidad y la integridad. Creo que aquí se resumen muchos de los atributos o muchas de las cuestiones a las que pudiéramos o podemos aspirar. La organización tiene que continuar perfeccionando sus sistemas de control. Tenemos sistemas de supervisiones que comienzan en las unidades de bufetes colectivos, en los equipos de trabajo con jefes de equipo que supervisan los cuadernos de los abogados, en las direcciones provinciales también, y hasta en la dirección técnica de la junta directiva de la propia organización de bufetes colectivos, y se vela por esa calidad. Tenemos temas fundamentales como son los temas técnicos y los temas éticos también, algo de lo que nunca dejamos de hablar y que siempre estamos en todas nuestras asambleas de reafirmación de la ética, y siempre que tenemos un espacio tratamos de vincular el tema técnico con el tema de la ética. La organización se preocupa y los abogados se preocupan por lucir bien. No solamente en los escritos, la gran mayoría de los abogados se preocupan por eso, Randy, sino también, y hoy por la mañana lo hablábamos, de ser elegante. Pero usted tiene que ser elegante en ese trato y en esa comunicación con ese cliente que llega por primera vez desprovisto, desorientado al bufete. Los que están viendo a la mesa están viendo que tenemos aquí abogados elegantes. Gracias. Pero yo hablaba también en otro sentido, hablaba de la elegancia de la oratoria. Porque usted tiene que lucir bien en un estrado y no tiene que saber solamente de derecho, tiene que saber y tiene que tener una cultura general. Eso es muy importante porque son tantas las materias, como se decía aquí, que los obliga a ustedes a prepararse permanentemente en disímiles temas, porque hoy hasta las propias nuevas tecnologías implican un reto para los abogados, un delito informático, eso ya lleva una preparación que va más allá de conocer las leyes. Claro. Nosotros tenemos diseñado también un plan de superación y de capacitación profesional con los abogados y con todos nuestros trabajadores. Con relación a los abogados, se referían mis compañeros y mis colegas a determinadas ramas del derecho. Siempre lo hacemos y por tradición de muchos años, de prácticamente los años que tiene la organización en la materia civil, de familia, en el penal, materias ya no tan tradicionales, también la materia laboral. Hacemos eventos y encuentros para tratar de estar actualizados de las legislaciones con relación a las regulaciones de las personas jurídicas, no solamente las instituciones, o sea, las empresariales, sino también, y le damos gran prioridad a esas personas jurídicas agropecuarias, a las que también necesitamos, y ellas necesitan de esa asistencia legal. Entonces tratamos que sea un profesional más integral, porque yo pienso que el abogado tiene que coadyuvar y además tiene que llevar también a esa realización, porque la verdadera justicia, no estoy hablando de la justicia social, estoy hablando de la justicia judicial. La verdadera justicia judicial no puede dejar fuera al abogado. El abogado tiene que estar dentro, porque el abogado defiende los derechos de ese ciudadano con todas las garantías que le da la Constitución y que le dan las leyes. Entonces es muy importante la preparación del abogado desde el punto de vista profesional. Ahora, ¿qué ocurre cuando un abogado no tiene una actuación en correspondencia a nuestras normas y a nuestras metodologías desde el punto de vista del control para medir la calidad del servicio? Bueno, vamos al punto de vista ético. Nosotros tenemos en todas las provincias, en todos los territorios, comisiones provinciales de ética que actúan, o sea, ellas se activan realmente cuando hay una denuncia, cuando hay una queja por una actuación violatoria de estas normas. No vamos a dar cifras estadísticas porque son
O sea, no amerita dar esa cifra. Pero ante una denuncia ya es una preocupación para la organización. Y tampoco vamos a hablar si son leves, si son más graves o menos graves. Lo cierto es que no estamos exentos de estos comportamientos negativos que no tiene que ver, usted mismo lo decía, 80 abogados recibieron esa toga de honor por llevar más de 25 años en el ejercicio de la profesión, ejerciendo el derecho con una trayectoria social, profesional y moral muy limpia, intachable. Tenemos muchos, la gran mayoría, pero ante esta situación de no tener un comportamiento ético acorde con nuestras normas, pues se activan estas comisiones, se investigan, se toman las declaraciones correspondientes, se practican pruebas y asimismo si el abogado recurre en alzada ante la comisión permanente que radica en la Junta Directiva Nacional, pues igualmente se estudian todos los antecedentes y se llega a dictaminar finalmente. Pero lo que sí nos activamos y sí somos contundentes. La organización rechaza a aquellos abogados que cogen la profesión para realizar actividades no autorizadas o que nada tienen que ver con la condición de abogado. Y ya le digo, es una minoría, pero ante eso hay un rechazo total de la abogacía y de todos los trabajadores de nuestra institución. Dice, pero ¿cómo puede un ciudadano hacer una denuncia de ese tipo o puede quejarse de la calidad del servicio que le prestó un abogado? ¿Qué trámites debe correr? Mira, de manera concreta, esa persona puede dirigirse al director del bufete, pero si considera que en ese ámbito, pues entonces ya no quiere hacer una reclamación, puede ir a las direcciones provinciales, existen estructuras provinciales en todo el territorio nacional o a la Junta Directiva Nacional. Muchas veces las personas en el afán de que se reconozca su derecho o de que se sepa que no está bien atendido, pues entonces escribe a diferentes instituciones, incluso del partido, del gobierno, al tribunal, e implica la labor del abogado dentro de todo ese relato de lo que le está sucediendo que va en contra de sus derechos. Pero esto debe concretarse fundamentalmente cuando del abogado se trata a nuestra institución. Ya después, si está inconforme, entonces podrá establecer otros reclamos. Pero nosotros tenemos, como decía Lili, nuestras normas administrativas que velan porque, en primer lugar, el abogado cumpla con los parámetros de calidad, que es donde se concreta, o sea, como nosotros le llamamos, ese actuar por el que debe guiarse el abogado en cada proceso, pero que además su comportamiento ético sea intachable. Y el abogado a veces en su relación con el cliente, por la carga de trabajo que puede tener, pues a veces la comunicación no es la más adecuada y el cliente se siente maltratado o fue mal orientado o, como te decía ahorita, no se le dijo las posibilidades que tenía de que su pretensión no prosperara completamente y se siente defraudado. O a veces achaca a la labor del abogado el resultado de su proceso. Cuando ahorita Lili explicaba que nosotros somos intermediarios, somos profesionales, pero somos intermediarios desde el punto de vista técnico y la decisión no está en nuestras manos. Nosotros en el año atendemos nuestros bufetes colectivos 1 millón de personas aproximadamente y de ellas 300.000 realizan contratos de servicios jurídicos. Con esta cantidad de profesionales que Lili se refería ahorita, 2.400 aproximadamente, no es tanto. Esto puede apreciarse que es una carga de trabajo bastante grande sobre nuestros profesionales. Pero si uno ve que, por ejemplo, en el año 2014 se presentaron de manera oficial, se registraron 232 quejas, dice, bueno, es poco. Mira, no es poco. Para nosotros una queja es suficiente, porque ese es el problema fundamental de esa persona, como decía Alberto, a lo mejor el único que tiene en su vida, y si considera que si no está siendo bien representado, que el abogado no es lo que él pensó, pues entonces tiene que quejarse. Y la primera vía, como usted decía, es allí, a la dirección del bufete. Debe ser en la dirección del bufete, pero bueno, existen otras estructuras y puede ir a cualquiera de ellas. Desde la provincia hasta la organización nacional. A veces nosotros vemos, a veces con pena, ¿no?, que la persona incluso se mueve de otras provincias aquí a la sede de la Junta Directiva Nacional. Para nosotros es bueno en el sentido de que confían en la estructura nacional, pero ciertamente se encausa igual si lo presenta en el bufete colectivo o en la dirección provincial. Sí les puedo decir que nosotros incluso a veces detectamos algunas deficiencias en el trabajo del abogado y no es necesario que la persona se queje. Pero cuando la persona considera que no está bien representado, debe decirlo a tiempo.
porque es posible que nosotros podamos de alguna manera accionar para que esto sea correcto. ¿Qué le podemos decir a la población? Primero, que mantenga una comunicación constante con el abogado, con el jefe de equipo, con el director, porque a veces no se encuentra el abogado y empieza a sentirse inseguro. Mi abogado nunca está, bueno, pero su abogado puede estar trabajando, pero el jefe de equipo, que tiene una estabilidad mayor en el bufete, le puede decir por dónde va su proceso, le puede recibir las pruebas, le puede aclarar cualquier duda o le puede incluso actualizar porque algo sobrevino después de contratado el asunto. Y esta comunicación es lo que da el éxito. Fíjense que entre las causas de las quejas, la primera que uno ve tiene que ver con la relación abogado-cliente, o sea, con una comunicación efectiva, y bueno, también detectamos negligencia en el trabajo del abogado, ¿no? Entonces, es esa comunicación con el pueblo que en el caso del contrato ya se convierte en un cliente de sus servicios, pero es esa relación con el pueblo la principal prioridad, el principal objetivo de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos hacia los próximos 50 años. Lo sigue siendo. Porque esto de 50 años de servicio a la ciudadanía no es un eslogan, es una cosa cierta. Estamos al servicio de la población. Y por eso tratamos todo el tiempo de estar bien preparados, de que cuando la persona venga a preguntarnos al abogado ya sepa lo que va a suceder, ya esté actualizado con las modificaciones legislativas, que son bastantes, es un reto grande para nuestros profesionales, que se diversifica. O sea, hay muchas cosas de las que el abogado, la población supone que el abogado se las sabe todas. Nosotros tenemos abogados especialistas en diferentes materias. Hay otras que conocemos de alguna manera, pero hay otras bien específicas. Hay temas de aduana, por ejemplo, que a veces es difícil encontrar un abogado que sepa, ¿no? O que haga ese tipo de proceso, y cada vez proliferan los temas tributarios, después de la ley, antes de la ley también, pero después. Todo esto genera un conocimiento muy específico, y esto que tú decías, delitos informáticos, es una verdad como un templo. Eso es una cosa que nosotros no podemos solamente tener conocimiento jurídico, y necesitamos a veces el apoyo de especialistas, y tenemos que buscarlo, y lo encontramos, pero se integra el trabajo, y eso es lo que el cliente espera. Estamos en función del cliente, en función de la población, y eso es una verdad, y para eso nos tenemos que preparar y tenemos que seguir trabajando. Bueno, pues es el reto que tiene por delante la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. En cada lugar usted puede encontrar el consejo útil, la acción preventiva para que no cometa un error, o también la defensa adecuada cuando usted ha incurrido en un delito o ha enfrentado un problema con la justicia. Una valoración creo que puede servirnos a todos para seguir ampliando esa cultura jurídica necesaria para actuar en nuestra sociedad, y por supuesto que no será el último momento, porque mañana estaremos de nuevo aquí escuchando lo que usted nos ha dicho a través del teléfono o por correo electrónico o a través de sus comentarios en nuestro sitio web, y estaremos en la mañana a las 10 en el Foro Digital de Cuba Debate también ampliando sobre este tema. Así que acompáñenos mañana en una nueva mesa redonda. Le agradezco a los panelistas que me han acompañado en esta tarde, y nos despedimos con nuestras imágenes del día, que se la dedicamos a otro eminente abogado, ese que se convirtió en el símbolo de la lucha anti-apartheid en Sudáfrica y en el mundo, Nelson Mandela. Hoy se cumplen 25 años de su salida de prisión en 1990, un símbolo de lo que fue el fin del apartheid, al que Cuba contribuyó enormemente con la victoria en Cuito, Cuanavale. Un momento de la historia del mundo que recordamos hoy en nuestras imágenes del día. Buenas noches. Sigeleli Africa.